No sé cuántos de vosotros estuvisteis hace unas semanas cuando yo os lancé esta pregunta. ¿Os imagináis que fueseis rey de Noruega? ¿Estabais? ¿O lo visteis por internet? ¿Alguno de vosotros se acuerda? ¿Más o menos? Sí. Bueno, hablábamos un poco de, ¿os imagináis que fueseis rey de Noruega? Pero en realidad, rey o reina de Noruega, pero que no lo supieseis. Entonces tendríais una serie de títulos, una vida completamente diferente, pero vosotros fueseis totalmente ignorantes de eso, y entonces vivieseis como vivís ahora, trabajando pues en vuestros trabajos, en vuestra vida tal cual, ¿no? Pero resulta que tenéis incluso en un cajón una carta que dice que sois rey de Noruega, pero no queréis abrirlo. Y usábamos esa ilustración para hablar de que los creyentes tenemos una identidad y una serie de verdades y de privilegios que Dios nos ha dado por ser sus hijos, pero que muchas veces no vivimos conscientes de esos privilegios y por lo tanto vivimos una vida como en derrotas y sin darnos cuenta de quiénes somos realmente, ¿no? Entonces hoy quiero lanzaros una pregunta muy similar, que es, o siguiendo con esa ilustración, ¿os imagináis que fueseis rey o reina de Noruega, ¿no? Y que vivieseis ya en vuestro palacio y que disfrutaseis todos los privilegios de ser rey o reina de Noruega? Entonces, pues tuvieseis quizá ciertos sirvientes o tuvieseis más dinero, tuvieseis una serie de privilegios, ¿no? que pudieseis disfrutar, pero que actuaseis que actuaseis sin ningún tipo de sin ninguna de las responsabilidades que conlleva ser rey de Noruega, ¿no? Imaginaos que vosotros sí queréis el dinero, queréis todas las cosas positivas de serlo, pero luego pues no os presentáis a ninguna reunión, no vais a ningún sitio cuando tenéis que ir, no respetáis las normas, ¿no? Entonces vivís pues un poco como os da la gana. Pues es una ilustración un poco, sé que es un poco alejada, pero básicamente a mí me hacía pensar un poco en que, claro, no sería adecuado, ¿no? Porque al final nosotros, teniendo una identidad como esa, pues un rey debe de vivir, además, debe de andar como un rey, debe de vivir como un rey, ¿no? Debe de ser consciente de sus responsabilidades y cumplirlas, ¿no? Y andar de forma digna de un rey, de alguna manera. Bueno, pues todo esto para decir que así somos muchas veces los cristianos. Entonces sigo un poco con la misma ilustración. Muchas veces los creyentes conocemos cuáles son, como hemos estado viendo durante estas últimas semanas, cuáles son nuestros privilegios como cristianos o cuál es nuestra identidad, qué es lo que Dios ha hecho de nosotros. Sin embargo, decidimos no andar de forma digna de esa identidad o, como decía Guido, de ese llamado que Dios nos ha dado. Entonces vivimos pues como si no fuese cierto, como si esa identidad no existiese, como si fuésemos pues una persona que no es creyente, derrotados, viviendo pues en pecado y una serie de cosas, ¿no? Yo a veces vivo así, yo a veces vivo sin ser completamente consciente de mi identidad en Cristo o siéndolo, pero no actuando como tal, y creo que a todos nosotros eso nos sucede. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Digamos que está una buena noticia, que es que no tenemos que quedarnos ahí, sino que Dios nos ha dado herramientas para saber cómo debemos vivir de una forma digna que a Él le agrade. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que nos dice Dios con respecto a cómo debemos de andar de una forma que le agrade. Yo no he comenzado esta conversación, sino que ya la comenzamos hace un par de semanas cuando Guido comenzó a hablarnos de la unidad y entonces eso es una de las primeras cosas que vimos, que tenemos que andar en unidad. Hoy vamos a ver que un creyente, para vivir de forma que agrade a Dios, además debe vivir en santidad. Eso implica dejar atrás o no vivir como aquello que no somos, es decir, como si no conociésemos a Dios, y revestirnos, que es la palabra concretamente que usa, pero básicamente sería, y actuar, sustituir ese actuar como no creyentes, actuar como creyentes, como Dios desea que lo hagamos, según nuestra identidad. Entonces, vamos a entrar un poquito más en ese tema, pero esto es para dar un poquito una introducción, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar, y lo primero que vamos a ver es esto que os digo, ¿no? No actúes como quien no eres. Voy a colocar un poco el micrófono ¿vale? Perdonadme. Es que me está dando golpecitos. Estoy dando golpecitos yo, claro, no era a mí. Vale, entonces, no actúes como quien no eres, ¿vale? Es decir, deja de actuar como si nunca hubieses conocido a Cristo, como si Él no hubiese cambiado tu corazón, como si no conocieses quién es Jesús y que Él te ha salvado. Deja de actuar como si no tuvieses el Espíritu Santo y como si no fueses un hijo de Dios. Vamos a verlo y quiero que me acompañéis a Efesios, que es la carta que estamos estudiando en las últimas semanas.
Entonces vamos a ir a Efesios 4, versículo 17, ¿vale? Entonces Efesios capítulo 4, el versículo 17. En adelante. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. En la Reina Valera dice, requiero de vosotros esto. Requiero, o sea, es una cosa de peso, ¿vale? No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. ¿Vale? Esta va a ser la primera parte de lo que vamos a hablar hoy. Hasta ahora hemos estado viendo una serie de privilegios que vienen con nuestra identidad como creyentes mientras estudiábamos la carta de Efesios. La carta de Efesios se divide en dos partes, del capítulo 1 al 3 y del capítulo 4 al 6. Es como en general, la mayoría de personas dividen esta carta. Los primeros 3 capítulos hablan precisamente de eso, cuáles son nuestros privilegios como creyentes, cuál es nuestra identidad, qué es lo que al haber creído en Cristo somos, hemos sido transformados, cuáles son nuestras bendiciones como eso, como hijos de Dios. Del capítulo 4 al capítulo 6 habla de, por lo tanto, cómo debemos andar. Es decir, capítulo 1 al 3, si sois esto, capítulo del 4 al 6, debéis andar de esta manera. ¿Vale? Entonces eso es un poco lo que comenzamos a ver hace 2 semanas también con Guido, que él nos hablaba de la unidad. Un poco, voy repitiendo cosas que ya he dicho un poco, pero bueno, así podemos meditar en ello. Vale, entonces habíamos además hace un tiempo, por ejemplo, ¿no? con respecto a esto de la unidad, una cosa que vimos es que debíamos recordar una serie de cosas, ¿no? Hace unas semanas yo comenté esto. Recordad que nuestra identidad como creyentes es colectiva. No sé si alguno de vosotros se acuerda de eso. Que no podemos ir individualmente, por ahí cada uno. No, sino que cuando Cristo nos salvó, cuando Cristo creó la iglesia, tenía la intención además de eso, de que fuésemos iglesia en conjunto con otras personas. Entonces, otra clave muy importante de la carta de Efesios es pensar que sí, debemos de andar individualmente de ciertas maneras, pero además pensando en que somos iglesia. Y entonces ahí entraba, ¿recordad esto? Bueno, pues entraba lo que hablamos hace un par de semanas con respecto a la unidad, ¿no? Entonces, para que veáis que todo lo que hemos venido hablando las últimas semanas se va ligando unas cosas con las otras. Bien, entonces ahora Pablo nos enseña que debemos de vivir, para agradar a Dios, debemos de vivir en santidad. Entonces, fijaos, quiero que veamos una serie de cosas que Pablo dice sobre aquellos que no son creyentes, ¿no? Pablo hace una pequeña lista de una serie de cosas que hacen los no creyentes, una forma de vivir que tienen los no creyentes, para decirnos, o para decir, en este caso a los efesios, ¿no? Pero también a nosotros, que no debemos de vivir de esa manera, que hay una serie de formas de vivir que corresponden con, y es la primera vez que uso este término así, pero va a ser importante, con el viejo hombre, ¿no? Es decir, cuando no éramos creyentes teníamos una forma de actuar con respecto al viejo hombre, pero ya no somos así. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas que definen a este viejo hombre o a las personas que no han conocido todavía a Dios, aquellas en quienes Dios no ha hecho todavía un milagro de transformación, ¿no? Bien. Hay varias cosas que dice, y si pones, José Luis, por favor, estos versículos otra vez, desde el versículo 17. Entonces dice, bueno, no viváis con pensamientos frívolos, como los paganos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, más que ir por ahí, voy a leeros esto, fijaos. Menciona a Pablo en esta carta, por ejemplo, que los no creyentes viven sin rumbo. Es decir, vale, quiero explicar esto bien. He hecho un poco una paráfrasis de las cosas que dice para que lo podamos entender mejor, ¿vale? Entonces, una de las cosas que caracterizan a aquellos que no son creyentes es que viven de alguna forma sin rumbo, sin un propósito, como quien persigue el humo. Entonces Pablo nos dice eso para decirles a los creyentes de Éfeso y a nosotros, no viváis así, no viváis como si en vuestra vida no hubiese rumbo, ¿vale? Vamos a seguir indagando en eso un poquito más, pero de momento
para que lo vayamos viendo. Otra de las características es que son ignorantes con respecto a la vida o ciegos. Es decir, tienen el entendimiento empañado para poder comprender la verdad. Entonces Pablo nos dice, no viváis como si vosotros también fueseis ciegos, como si vosotros no pudieseis entender cuál es la verdad de Dios. ¿No? Nosotros, y los Efesios y nosotros tenemos el Espíritu Santo. No vivamos ya como si fuésemos ciegos y no supiésemos hacia dónde vamos o hacia dónde va nuestra vida. Y luego dice otras cosas más, por ejemplo, impíos, dice alejados de Dios por haberle rechazado y por seguir a sus propios dioses. Otra característica es que han perdido total sensibilidad a lo malo, a las cosas malas. Como vemos en otros pasajes, dice a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Entonces vemos que muchas veces en nuestra sociedad aquellos que no son creyentes tienen esta característica, han perdido la sensibilidad a lo malo. ¿Vale? Pues nosotros, dice aquí Efesios, dice aquí Pablo a los Efesios, no viváis de esta manera, como insensibles a lo malo, ¿no? Por ejemplo, también menciona cosas como indecentes, insaciables, personas que han decidido vivir como víctimas de las cosas y de las tentaciones que están a su alrededor y se han dado a la inmoralidad, en muchos aspectos, pero por ejemplo la inmoralidad sexual. Y además son insaciables, siempre buscan algo nuevo. Fijaos, todas estas características básicamente describen cómo es el viejo hombre que en algún momento de nuestra vida todos nosotros fuimos antes de conocer a Dios. Pero Pablo está intentando hacernos ver aquí, tenéis que dejar estas cosas atrás. Ya no sois esto. Entonces yo quiero poneros un ejemplo. Quiero que pensemos, es una ilustración que yo he leído en varios lugares, en diferentes momentos, que es un poco, no es real obviamente, ¿vale? Pero vamos a verlo. Imaginemos por un momento que un cerdo se convierte en un hombre. Está un poco en el aire, ¿vale? Pero quiero que imaginemos un momentito que un cerdo se convirtiese en un hombre. Un cerdo tiene ciertas características y actúa de cierta manera, ¿no? Pues se retoza en el lodo, come basura, huele mal, tiene una forma de vivir que no sería muy apropiada para un hombre, ¿no? Entonces imaginaos ahora que de repente ese cerdo, por cualquier razón, se convierte en un hombre. Entonces, pues, sin duda alguna sería una cosa que nos sorprendería mucho, pero además, ¿os imagináis que ese hombre siguiese viviendo como un cerdo? Que siguiese estando en el barro, en el lodo, comiendo basura, desnudo, por ahí. Sería como, no sé, sería raro, ¿verdad? No sería apropiado que una persona, un humano, viva como un cerdo, porque no es propio de quien él es, no es propio de su naturaleza. Entonces, si un cerdo se convirtiese en humano y siguiese viviendo como un cerdo, sería muy raro. Pero que un cerdo viva como un cerdo es normal. ¿Me entendéis? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Vale. Entonces, básicamente, esto es un poquito, pero lo que sí que tendría sentido es que un cerdo se comporte como un cerdo, pero si se convirtiese en un humano, pues se comportase como un humano. De la misma manera, nosotros los creyentes, antes vivíamos según el viejo hombre, y entonces eso tiene una serie de características, una serie de formas de actuar. Pero Dios nos ha transformado a un nivel de milagro más grande incluso que un cerdo se convierta en un hombre. Hemos sido transformados completamente de una naturaleza a otra, de un viejo hombre a un nuevo hombre. Y de la misma manera que no tendría sentido que que un humano se comportase como un cerdo, no tiene sentido que nosotros, habiendo sido hechos nuevos, una nueva criatura, nos comportemos como el viejo hombre. Y básicamente esto es lo que lo que Dios nos está intentando transmitir aquí a través de Pablo a cada uno de nosotros. Es decir, ya no actúes como un no creyente, ya no actúes como quien no eres, como si Dios no hubiese transformado tu corazón y tu vida. Deja esas cosas atrás completamente. Entonces ya no actúes como quien no sabe dónde va, como quien no tiene un propósito en la vida. No, entiende que Dios tiene sin duda un propósito individual para ti, pero que además Él tiene un propósito para ti en el contexto de la iglesia. Dios te ha creado por una razón. Dios te ha creado para que su reino se siga extendiendo, para que tú hables de su evangelio. Tú sí tienes un propósito en Dios. No vivas como si no lo tuvieses.
Esto es algo importante, muchos de nosotros vivimos así a veces y eso trae todo tipo de desesperanza a nuestras vidas, ¿no? No vivas como quien no eres. Ya no vivas en el pecado que contrista al Espíritu Santo, y esto puede ser un montón de cosas, ¿no? Pero también hablando de esto de, por ejemplo, la inmoralidad. Ya no vivas siguiendo esa inmoralidad. Yo no sé la situación 100% de cada uno de nosotros, pero busca no vivir de una forma que no agrade a Dios en el aspecto, por ejemplo, sexual, y te hablo. Yo no sé exactamente todas las situaciones de todos, pero deja a un lado cosas como la pornografía, cosas como las relaciones fuera del matrimonio. Y esto es importante porque igual, aunque tú ahora mismo no estés viviendo una situación de esto, y puede ser que la estés viviendo, puedes conocer creyentes que están viviendo en cosas así. Debemos de también poder hablar con ellos y animarles a dejar estas cosas a un lado, animarles a que ya no deben vivir según el viejo hombre, porque son hechos un hombre nuevo. Y por último, por ejemplo, ya no vivas más como si no pudieses entender las verdades sobre Dios, porque tienes el Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí podemos coger la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo que nos permite entenderla. Ya no vivas ciego a las verdades de esta vida. Tienes al Espíritu Santo. Entonces, esta primera parte de lo que estamos hablando es precisamente esto. No vivamos según el viejo hombre. Debemos de buscar dejar esto atrás. Oremos para que el Señor nos permita ver cada una de estas cosas y dejarlas atrás. Y como algo práctico, yo os animo a que leáis este pasaje cuando estéis en vuestra casa, que intentéis identificar qué cosas de estas hacéis vosotros y yo, ¿sabes? O sea, quiero decir, todos nosotros, que intentemos identificar qué cosas de estas nos tienen y vivimos según el viejo hombre en estas áreas, para que podamos dejar de actuar de esta manera. La segunda parte de lo que vamos a ver es, ahora actúa como quien sí eres. Es decir, deja de actuar como quien no eres, pero ahora actúa como quien sí eres, actúa como un hijo de Dios, actúa como alguien que tiene el Espíritu Santo, actúa como alguien que sigue a Jesús, actúa según la identidad que Él te ha dado. Entonces quiero que lo leamos. Fijaos, a partir del versículo 21 dice: con respecto a la vida que antes llevabais, bueno, espera un momentín a que José Luis también lo pueda poner en la pantalla, desde el 22, sí, ahí. Con respecto a la vida que antes llevabais, se os enseñó que debíais quitaros el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, que debéis de ser renovados en la actitud de vuestra mente y que debéis de poneros el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, aquí hay varias verdades que son importantes con respecto a un creyente. Son verdades, además, de las que hemos estado hablando según hemos estado estudiando la carta de Efesios, pero aquí Pablo nos las menciona una vez más para poner un fundamento, ¿no? Y nos dice, por un lado, en el versículo 22, con respecto a la vida que antes llevabais, se os enseñó que debíais quitaros el ropaje de la vieja naturaleza, ¿no? Entonces, la vieja naturaleza debe quedar fuera. Entonces, una verdad es que el viejo hombre o esta vieja naturaleza, cuando alguien cree en Cristo, ha muerto. Y aquí se está estableciendo una verdad que debemos recordar. Lo hemos estado hablando en otros momentos, pero nuestra vieja naturaleza en Cristo ha muerto. Y esto es una realidad que Dios nos dice a través de los diferentes apóstoles, pero que el viejo hombre en Cristo ha muerto. Por el milagro que Cristo ha hecho en nosotros, porque Él ya pagó por nuestros pecados, esa vieja naturaleza ha muerto. La segunda de las verdades es que, fijaos, dice aquí en el versículo 23, dice, ser renovados en la actitud de vuestra mente. Entonces, aquí Pablo también nos habla de que hay un giro total en la manera de pensar. Cuando una persona no es creyente y pasa a creer en Cristo como su Salvador personal y Dios transforma su corazón, hay un giro total en su manera de pensar, hay un cambio de la impureza de su mente a la santidad. Hay un cambio que se produce en la mente de una persona. Entonces, aquí, sin entrar mucho profundamente, pero la forma en la que en el original se expresa, tiene dos matices. Por un lado, es una cosa, es un imperativo, no es como algo obligatorio, es decir, sed renovados. En esta versión dice ser, en otras dice sed renovados, ¿no?
Entonces sí que es cierto que nosotros debemos de renovar, tenemos que tener un poco de actitud en renovar nuestra mente, pero sin embargo el mayor énfasis aquí está en el hecho de que Dios es quien renueva nuestra mente. Es decir, hay un proceso a lo largo de la vida de un creyente que pasa en todos los creyentes. Entonces, si tú te consideras creyente porque has creído, o si tú eres creyente porque has creído en Cristo como tu Salvador personal, tienes que aferrarte a esta otra verdad, que es que Dios está renovando tu mente en un proceso que dura toda la vida, en un proceso de santificación que dura toda la vida, pero Él está renovando tu mente. Y por último, dice en el versículo 24, y poneros el ropaje de la nueva naturaleza, o como dicen otras versiones, del nuevo hombre, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces aquí sí que pone un poquito más la responsabilidad, entre comillas, en nosotros. Es decir, Dios es quien nos permite hacer todas las obras buenas, así que en todo esto de lo que yo estoy hablando dependemos enteramente de Cristo, como también cantábamos en las canciones. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de tomar las decisiones pertinentes para vivir de una forma que agrade a Dios, para revestirnos del nuevo hombre, para revestirnos de la nueva naturaleza. Entonces, ¿qué es revestirse del nuevo hombre o de la nueva naturaleza? Dejar a un lado todas aquellas cosas que son de la carne, que no agradan a Dios, y buscar aquellas cosas que sí agradan a Dios. Buscar agradar a Dios, buscar las cosas que sabemos que son agradables para Él, obedecerle, buscar en su palabra y obedecerle. Y vemos que como dice aquí, dice en verdadera justicia y santidad, ¿no? Esto se refleja en justicia y santidad, y según algunos comentarios que he estado leyendo, justicia tiene que ver con una rectitud hacia los hombres, santidad con una rectitud hacia Dios. Que actuemos de forma que a Dios le agrade con las personas de nuestro alrededor, en la iglesia y fuera, pero también hacia Dios. Entonces, fijaos, hace bastantes años conocí a una pareja que os va a parecer su historia bastante interesante. Esto es real lo que voy a contar, ¿vale? Ellos eran una pareja joven, se conocieron en un contexto de iglesia y ambos pues tenían un deseo de conocer más a Dios, de servir a Dios, de servir en la iglesia, ¿no? Pues bueno, eran creyentes y deseaban servir a Dios y hacerlo juntos, ¿no? Entonces, durante todo el proceso de su noviazgo y hasta su matrimonio, pues eran dos personas que amaban a Dios y deseaban seguirle. Bien, hasta ahí, pues todo normal, ¿no? Pero de repente, según fueron pasando los primeros años de su matrimonio, empezó a haber ciertos problemas y era muy notorio que había discusiones, porque incluso en medio de contexto de iglesia había muchas discusiones entre estas personas y cosas así. Y llegó un momento en el que él, en concreto, comenzó a actuar de forma muy distinta a lo que cualquiera hubiera esperado. Comenzó a vivir una vida de adicciones, una vida de inmoralidad en muchísimos sentidos, entre algunos sexual, pero en muchos aspectos esta persona pues se desvió completamente de los caminos del Señor, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, obviamente el matrimonio, junto con los hijos que tenían, pues se dividió, se separó. Fue realmente una situación muy trágica para las personas que estaban alrededor, ¿no? Sin embargo, sucedió una cosa, y es que al cabo de un tiempo, esta persona, este hombre, dio un cambio radical. No necesariamente de la noche a la mañana, pero esta persona comenzó a actuar de forma diferente. Empezó a hablar más sobre Dios, empezó a pedir perdón por ciertas cosas que había hecho, empezó a hacer cambios en su vida para no seguir viviendo de esa manera. Comenzó a ir a la iglesia, comenzó a buscar a Dios de nuevo, después de, como os digo, ¿no?, de pedir perdón. Y poco a poco ese matrimonio se ha ido restaurando hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Pero imaginaos una situación como esa, ¿no? Yo os quiero preguntar, ¿cómo puede ser que una persona creyente llegue a una situación de ese estilo? Llegue a vivir una vida tan alejada de los caminos de Dios, porque esta persona realmente había tenido un encuentro personal con Dios. ¿Cómo puede ser que alguien que cree en Dios y que le ama, que desea servirle, termine viviendo así? Bueno, lo que estamos viendo aquí en este pasaje es que esta persona, en este caso este hombre,
no estaba viviendo según el nuevo hombre, sino que había dejado entrar estaba viviendo según el viejo hombre, según quien Dios realmente no le había hecho ser. Él se había olvidado de quién él era y estaba viviendo en una vida completamente diferente, que no agradaba a Dios, obviamente. Entonces, ¿es cierto, por lo tanto, que alguien que actúa así puede cambiar después? Pues lo que la Biblia nos dice es que todos nosotros debemos de continuamente estar poniéndonos el nuevo hombre. Debemos estar constantemente buscando a Dios para ponernos esta nueva naturaleza. Y esto es lo que pasó con esta persona. Llegó un momento en el que Dios le convenció de su pecado y él pudo volver a vivir de una forma que agradase a Dios. Entonces, claro, pero ¿podemos esperar cambios de la noche a la mañana? No se trata de la noche a la mañana, sino como estamos hablando, en muchos de estos aspectos Dios hace un proceso, es un proceso en todos nosotros. Puede haber milagros, pero la clave aquí estaba en que Él reconoció su pecado, se arrepintió de su pecado y buscó a Dios para que este proceso de santidad tuviese lugar en su vida y ponerse el nuevo hombre se hiciese cada vez más real. Entonces, esto es un proceso que todos nosotros debemos hacer. No digo que todos nosotros estemos viviendo en una situación tan drástica como la que sufría este hombre y esta pareja, ¿no? Sin duda alguna. Pero puede ser que en cierto sentido, o que conozcamos gente que esté viviendo, pero sin duda alguna hay áreas de nuestra vida en las que nosotros estamos viviendo más según el viejo hombre que según el nuevo hombre. Más según, como si no fuésemos creyentes que buscando dejar a un lado las cosas de la carne para seguir a Dios y para obedecerle y para vivir de una forma a la que a Dios le agrade, ¿no? Entonces, entrando ya en la última parte de este mensaje que yo estoy dando, a partir de este momento, Pablo nos da unos ejemplos prácticos de qué implica vivir de una forma que agrade a Dios y poniéndonos el nuevo hombre, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cómo podemos hacer nosotros esto? O sea, ¿cómo puedes hacer tú esto durante esta semana? Porque claro, quitarse el viejo hombre, ponerse el nuevo hombre, puede sonar un poquito teórico y un poco como en las nubes, ¿no? Yo lo entiendo. Y sé que algunas de las cosas que he dicho son un poco densas. Pero ahora vamos a entrar en una parte un poquito más práctica y me gustaría que todos nosotros podamos estar pensando en esto, ¿no? En estas cosas. Entonces, fijaos, a partir del versículo 25... Pablo nos habla de una serie de cosas prácticas que nosotros debemos hacer o que un creyente debe hacer para poder ponerse o revestirse de este nuevo hombre, de esta nueva naturaleza. Entonces, la primera que él dice es, por ejemplo, en el versículo 25, comienza diciendo: por lo tanto, dejando la mentira, hablad cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, la primera cosa práctica que cada uno de nosotros debemos buscar hacer es decir la verdad, que haya verdad entre nosotros, que no haya mentiras, es decir, que dejemos a un lado todo aquello que decimos que es falso para sustituirlo completamente por la verdad. Entonces, yo no sé cuál es... Esto es cierto que puede ser que para ti la aplicación sea un poquito diferente. Quizá algunos de los que estamos aquí simplemente mentimos y hemos llegado a un punto en el que, hemos llegado a un punto en el que mentimos y nos da igual. De alguna manera ya no estamos sensibilizados ante esto y entonces pues mentir es algo normal. No sé si mientes a tu pareja o si escondes cosas que alguien debería saber. No sé exactamente cuál puede ser la mentira que tú estés pudiendo tener, pero... Una de las primeras cosas que Dios nos dice es que la mentira no debe de estar entre nosotros. Entonces, primera cosa práctica que debemos de hacer, como que nos recuerda aquí Pablo, ¿no? No te sensibilices con respecto a mentir o a la mentira. Las medias verdades no son verdades. Y Pablo nos está hablando aquí, o Dios a través de Pablo, que debemos de tener verdad entre nosotros. Entonces, en todos tus contextos, en el trabajo, en los papeleos que rellenas para el gobierno, aquí mismo en la iglesia, las cosas que dices, las cosas que haces, deben ser verdad. Verdad. La verdad tiene que ser una de las cosas que nos definan como iglesia y como cristianos. Entonces, no hay nadie mejor que tú, en este caso, para que tú pienses ¿en qué momentos yo no estoy siendo sincero? Yo no estoy abogando por la verdad, no estoy poniendo la verdad por delante. Pablo sigue y dice: si os enojáis, no pequéis, no permitáis que el enojo os dure hasta la puesta del sol.
ni deis cabida al diablo. Muchas veces hemos usado este mensaje para hablar entre parejas, ¿no? Entre matrimonios. No, si te enfadas, no dejes que se ponga hasta el día siguiente. Cierto, es una maravillosa aplicación de esto, ¿no? Pero esto va más allá. No solamente, aquí no hay, si veis, no hay un contexto necesariamente de pareja, sino que esto es para todas las circunstancias. Debemos de buscar que nuestro enfado no se alargue en el tiempo, hasta el punto de que no llegue ni al día siguiente, sino intentar solucionar las cosas. Y mirad, hay cosas por las que uno se puede enfadar. O sea, el enfadarse en sí mismo, estar enfadado por algo que es justo, no es un pecado. De lo que Pablo nos está hablando aquí es de ese enojo cuando ya se enraiza y somos capaces de estar tan enfadados con las personas, de tener rencor, de tener ira, de demostrar hasta odio, o cuando estamos enfadados y entonces nos damos la libertad de hablar mal a las personas, de tratar mal a las personas, de murmurar o de hacer cualquier tipo de acto que sabemos que no está bien, ¿no? Como resultado de nuestro enojo. Yo no sé si vosotros os sentís identificados, pero yo me siento totalmente identificado con esto. Y sé que yo a veces actúo según el viejo hombre, y entonces dejo que mi ira se extienda y que sea como no sé. Pues no, Dios nos está diciendo aquí, no permitas que el enojo llegue hasta esos puntos. Y una vez más, yo no puedo decirte concretamente porque cada uno de nosotros llevamos el enojo de una forma diferente. Entonces yo te animo a que tú mires en esto y digas, ¿de qué manera puedo poner en práctica esto del nuevo hombre, de que no sea el enojo, la ira, lo que me dirija, ¿no? Con mi pareja, en mi trabajo, en la iglesia, con más razón incluso, ¿no? Entre nosotros. Seguimos adelante y dice, el versículo 28 dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Con los necesitados, sí. Entonces, otra de las cosas que debemos hacer es dejar a un lado el hurto, el robo, y buscar trabajar de forma que no solamente, y como decía Eugenio, no solamente recibamos, sino que podamos dar. Entonces, fijaos también, ¿no? Esto que decía Eugenio es algo que va totalmente ligado a nuestra nueva naturaleza, y es algo que debemos de buscar tener. Entonces, vale, yo no sé vosotros si sois personas que vayáis a los sitios y robéis cosas, pero podría ser, porque todos nosotros tenemos el potencial para pecar en cualquier contexto, entonces podría ser. Pero quizá no es tanto eso, ¿no? No eres alguien que vaya robando por ahí o que llegue aquí a la iglesia y nos robe, o se roben, o sea, quiero decir, se roban unos a otros. Pero me pongo a pensar en tu día a día, ¿qué cosas hacemos? Por ejemplo, mirad, una cosa que no sé si todos os vais a sentir identificados, pero a mí es una de las cosas, de las aplicaciones que Dios más puso en mi corazón al respecto, y fue las descargas ilegales de cosas. Fijaos, una cosa que yo no sé si os podéis sentir identificados o no, pero alguien crea un material y lo vende, y tú lo coges y te lo descargas sin pagar. Pues eso sí, eso es robar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser ese tipo de cosas. Y yo me planteaba además, no lo sé, ¿no? ¿En qué momentos Dios puede estar poniendo en tu conciencia que estás haciendo algo parecido, ¿no? Como esto, como robar. Pero además pensaba en el contexto de iglesia, de que creo que quizá muchas veces, igual no nos robamos entre nosotros, pero quizás sí robamos a Dios. Y es algo que, según preparaba esta predicación, Dios puso en mi corazón. Una de las cosas que Dios habla, ¿no? Es que tenemos que tener un poco esta mentalidad, ¿no? que vemos aquí, de que el trabajo no es únicamente para nosotros enriquecernos más, sino para bendecir a otros. Entonces, quizá muchas veces estamos faltando en hacer esto. Dios nos da trabajo y nosotros nos queremos bendecir a nosotros en lugar de bendecir a otros. O quizá Dios está poniendo en tu corazón que debes dar algo como una ofrenda. Ya no hablo necesariamente aquí en la iglesia, quizá a alguien que lo necesita o a un necesitado. No lo sé exactamente de qué forma, ¿no? Y estamos robándole a Dios. Planteémonos esto también, ¿no? Según vemos esto, porque Dios nos dice que dejemos a un lado el robo, el hurto. Pues vamos a plantearnos si quizá estamos haciendo esto hacia Dios, ¿no? Y dejemos esto a un lado. Otra de las cosas es hablar de una forma indigna, y aquí habla, bueno, vamos a leerlo a partir del versículo 29, dice: evitad toda conversación obscena, por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quien las escucha. Entonces hay tres palabras que creo, que en la Reina Valera usaba, pero es que tus palabras sean edificantes, que sean apropiadas y que sean con gracia. Y de alguna manera puede ser un pequeño filtro que nosotros
pasemos, ¿no? Este pasaje es un buen filtro. Para cuando vayas a decir algo, plantéatelo. Estas palabras que voy a decir van a edificar a mi esposo o a mi esposa, van a edificar a este amigo, a este hermano, van a edificar a esta persona en la iglesia, van a edificar, van a ser apropiadas para este momento, para estas cosas, ¿no? Lo estoy haciendo con la intención de mostrar gracia a las personas, ¿no? Entonces, que pasemos nuestras palabras por un filtro, porque Dios, como hemos visto, Dios nos requiere que actuemos de esta manera. Y ya por último, con esto ya sí que acabo, dice a partir del 30, no agraviéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Abandonad toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sed bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Entonces, fijaos, además de esta lista que son algunos, hay muchas cosas que nosotros hacemos que son pecados y que contristan al Espíritu Santo que está en nosotros. Pues Dios nos está diciendo a través de Pablo, requiero que las personas que son mis hijos, que viven según la nueva naturaleza, vivan de esta manera. Que no contristen al Espíritu Santo, que no se acostumbren a pecar, a estar alejados de Dios, del Espíritu Santo, sino que busquemos tener una vida de santidad. Que dejemos todas esas actitudes de enojo, de cosas malas, de pecados, y que las sustituyamos por lo bueno. Entonces, como resumen de esto, simplemente creo que el gran peso es que hemos estado hablando mucho de quiénes somos en Dios, pero esto requiere que actuemos de cierta manera. No vale solamente quedarnos con el título de hijo de Dios y vivir como queramos. Dios requiere de nosotros una serie de cosas y debemos de buscar esto. Entonces, yo en primer lugar lo veo en mi vida y creo que todos nosotros podemos ver e identificar cosas en las que andamos según el viejo hombre. Busquemos, oremos, leamos este pasaje, por ejemplo, como un punto de partida, para que Dios nos muestre qué cosas debemos cambiar. Y oremos para que sea Él, como hablábamos antes, quien haga esta obra a lo largo de nuestra vida, para que sea Él quien nos transforme a parecernos más a Él y vivir como Él quiere.